Buen día, queridos hermanos, una vez más nos reencontramos en estos devocionales con un corazón lleno de esperanza y aliento en el Señor y recordando algo muy interesante. Es bueno recordar nuestros comienzos para poder apreciar hasta dónde nos ha traído el Señor y enfocarnos a dónde luego el Señor nos quiera llevar. Oremos. Capítulo 8. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Hemos llegado al capítulo número 8 del libro de Nehemías. En este momento vemos ya la victoriosa reconstrucción de los muros, los opositores que se quedaron avergonzados y temerosos porque habían visto el poder de Dios moviéndose a través de las manos, con una espada, con una pala en la mano, del pueblo de Israel, que logró finalmente reconstruir los muros en 52 días, algo muy asombroso. Y llega un momento donde Esdras y Nehemías son conscientes que la restauración no va a estar completa si no hay verdaderamente un volver a Dios. Y es entonces cuando en este capítulo 8 vemos que comienza un momento en el cual hay una lectura de la palabra de Dios. En este momento están leyendo el Pentateuco, los libros de Moisés, y eso provoca una respuesta, porque al escuchar todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo ellos habían sido rebeldes, de una u otra manera se sienten muy quebrantados. Y hay un periodo donde los primeros 10 versículos hay quebrantamiento, hay llanto, hay dolor, hay tristeza, hay pena. Pero también de parte de Nehemías, de los levitas, le dicen: tenemos que cambiar esto. No es solamente quebrantarnos, afligirnos, sino también ahora vivir en esa fuerza y en ese gozo de saber que Dios está con nosotros. Y el versículo que hemos escuchado después, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El saber que Dios nos ha tenido hasta ahora debe ser la fuerza para seguir adelante. Entonces eso hace un cambio y los levitas dicen: es tiempo de gozarnos, es tiempo de alegrarnos por el favor de Dios. Y llegamos al versículo número 13, donde se lee la ley. Y se lee que había una fiesta que se había instaurado, que era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos tenía un propósito. En el libro de Levítico se nos dice que la idea era que el pueblo de Israel conmemore los 40 años que había estado en el desierto, siendo cuidado por Dios, siendo guardado de todas las inclemencias de la naturaleza por más de 40 años. Y que ellos tenían que tener unos días de fiesta, 7 días de fiesta en el otoño, justamente recordando esta verdad, que Dios los guardó y los cuidó. Pero la verdad, este episodio que nos cuenta Nehemías es un recordatorio también de nuestra propia vida, que muchas veces somos olvidadizos o ignorantes de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando el pueblo escuchó que era un mandato de obedecer y hacer esta fiesta, inmediatamente se pusieron a manos a la obra y comenzaron a buscar ramas, buscar árboles y comenzaron a armar sus pequeñas cabañas y por 7 días vivir ahí en la intemperie, fuera de sus casas, recordando que ellos estuvieron así en el desierto. Y una primera lección que podemos sacar es esta, ¿no? Si bien es cierto, la palabra de Dios nos mueve a nivel emocional, nos quebranta por nuestro pecado, también nos puede llenar de gozo por la esperanza, pero la inmediata consecuencia de esto es que provoca obediencia. Y al escuchar que hay que justamente recordar lo que Dios hizo, ellos obedecen y cumplen esta fiesta. Mis queridos hermanos, de nada sirve o quebrantarnos con dolor o gozarnos en gran manera por lo que Dios hizo en nosotros si luego no emprendemos un camino de obediencia.
Y este episodio nos revela justamente que ellos comenzaron a obedecer con ánimo y con gozo en su corazón. A veces, mis queridos hermanos, somos olvidadizos o ignorantes de lo que Dios quiere de nosotros, pero son las crisis, los desiertos, los que nos hacen volver a Dios. Y justamente la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Y eso es un primer resultado. Conozco la palabra de Dios y me está afectando de tal manera que entiendo que ahora debo de vivir mi vida dependiendo de Dios. ¿Qué debo hacer con lo que conozco de Dios? ¿Qué debo hacer con lo que conozco de su voluntad? Pues simplemente aplicarla a mi vida. Entonces tenemos que entender algo, ¿no? Que muchas veces el dolor y el quebrantamiento es a veces un obstáculo para nuestro propio crecimiento espiritual. Por eso Nehemías invita al pueblo, hay que gozarnos y alegrarnos del favor de Dios, no solamente de lo que le hemos fallado, sino que ahora su provisión y cuidado está con nosotros. Y por eso en esta fiesta de los tabernáculos era ese recordatorio que aunque el pueblo de Israel estuvo en el desierto, finalmente fue llevado aún otra vez a la ciudad de Jerusalén. Y uno de los versículos que más me llama la atención de este pasaje justamente es el versículo número 17, que dice que desde los tiempos de Josué no se había realizado esta fiesta. Eso nos llama la atención porque ¿cuántos años han pasado desde que Josué ha muerto? Pues muchísimos, y ni aún con David, ni aún con Salomón, ni con todos los demás reyes se volvió a hacer ese cumplimiento de celebrar esta fiesta. Eso nos invita muchas veces, ¿no?, a pensar cuán olvidadizos somos de todo el favor que Dios ha hecho por nosotros. Por muchos años, desde la muerte de Josué, no habían hecho esta fiesta y ellos lo vuelven a hacer, y al hacerlo justamente renuevan su compromiso de fidelidad y de servicio a Dios. Recuerden, mucho tiempo pasó, pero finalmente ellos decidieron volverse a Dios y obedecerle. 3 lecciones podemos sacar. Resulta muy útil recordar nuestros comienzos para poder apreciar todo lo que ahora Dios ha hecho con nuestra vida, toda la reconstrucción, esos muros que ha levantado, ese templo de adoración que ha levantado, esa nueva comunión restaurada con Dios. Recordar el pasado nos invita justamente a apreciar lo que tenemos hoy y obviamente enfocarnos y esforzarnos ahora hacia dónde el Señor nos quiere llevar. La segunda lección es que ciertamente pensemos en dónde estamos ahora y cultivemos ese espíritu de gratitud por lo que Dios ha hecho. El olvidar nos lleva a ser ingratos delante de Dios porque olvidamos todos sus favores y misericordias que ha tenido con nosotros. Y este recordatorio de esta fiesta de los tabernáculos, justamente para los judíos, era un gran impacto en sus corazones de saber cómo Dios los había sustentado aún en el desierto y por más de 40 años. Finalmente, la tercera lección: una vez que uno comienza a entender la palabra de Dios, va a haber un quebrantamiento. Ese quebrantamiento nos puede llevar a entristecernos y es una respuesta emocional, pero también nos puede llenar de gozo porque vemos sus promesas, la esperanza que tenemos en Él. Pero ambos sentimientos, o la tristeza o el gozo, son inútiles si al final no nos movemos a la obediencia. La alegría se va a desvanecer a menos que nosotros obedezcamos lo que hemos creído y permitimos que ese conocimiento afecte nuestra vida, haya cambios en nuestro corazón, y nos daremos cuenta que la alegría finalmente no va a estar en realizar lo que nosotros queramos o la circunstancia, sino va a estar en la plenitud de saber que estamos dentro de la voluntad de Dios y nos vamos a gozar en la obediencia. Por eso la palabra de Dios nos dice en Salmo 112, bienaventurado aquel que se deleita en los mandamientos de Dios, que se esfuerza por cumplirlos, porque finalmente contará del favor de Dios y aún sus generaciones tendrán esa provisión. Mis queridos hermanos, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, dónde nos tiene ahora y la esperanza de saber a dónde nos va a llevar. Podemos quebrantarnos y alegrarnos, pero finalmente debemos de movernos a la obediencia al conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y un gusto volver a reencontrarnos en estos devocionales. Un abrazo, Dios los guarde.